Recursos humanos es quien escucha, contiene, resuelve y acompaña, pero ¿quién cuida a los que cuidan? Hay un tipo de desgaste silencioso que pocas veces se habla y es el de quienes están al frente del talento. Un estudio de Hogan Assessments reveló que el 86% de los líderes, checa esto, de recursos humanos, vieron aumentar drásticamente sus niveles de estrés y más de la mitad reconocer sentirse completamente quemados emocionalmente. ¿Quién no se siente así estando en recursos humanos? Yo soy Jimena Ocio y esto es HR Coach, el podcast, el espacio donde hablamos de talento humano sin filtros y con visión estratégica para quienes están listos para transformar desde recursos humanos. Si este episodio te refleja, te confronta o te da herramientas para seguir adelante, compártelo, porque cuando compartimos lo que nos hace bien, también lideramos. Pásalo a tu equipo, a quienes hoy están sosteniendo a todos, sin que nadie los sostenga a él. Eso también es cultura y eso también es valentía. Hoy nos acompaña un líder con una trayectoria sólida, cercana, que ha construido un camino en compañías, chécate bien, como Citibanamex, UE, y actualmente está en Mercado Libre, donde lidera la estrategia de talento como HR Country Director para México. Además de su experiencia en banca, tecnología e e-commerce, Javier es alguien que conecta desde lo humano. Es apasionado del deporte, columnista en El Economista y una voz que hoy viene a hablarte no desde la teoría, sino desde la experiencia. Javier, bienvenido a HR Coach, el podcast. Muchas gracias, Jimé, por la invitación. Encantado de estar aquí contigo. Oye, yo más encantada, la verdad es que en aquel panel que nos encontramos, ¿no? Que fue en uno de Bonda, Sí. la verdad es que la forma en la que hablaste, todo lo que dijiste, dije, no, yo necesito seguir teniendo conversación con este crack de recursos humanos. Sí. Es que esta es tu casa, tu espacio, encantados de tenerte aquí. Y va la primera pregunta de la que nadie se salva. ¿Qué estudiaste? Estudié administración en la Escuela Bancaria y Comercial y es un poco chistoso cómo estudié esa carrera, ¿no? Porque en particular, cuando era muy chico, sabía qué es lo que no quería hacer. Mi papá es financiero y entonces yo veía que él llegaba tarde, tenía cierres, demás. Acabaste Citibanamex. Y bueno, ahí llegué. Al final, la vida de HR siempre te lleva. Exacto. Pero un poco la analogía que yo hacía, y me acuerdo, le preguntaba, y estaba muy pequeño, a mi papá, a mi mamá específicamente, oye, ¿te separaste de mi papá? Y decía, ¿por qué? Pues no lo veo. Entonces lo que hacía mi papá es cuando llegaba en la noche, me despertaba, me saludaba y pues a dormir. Entonces yo quedé con esa idea de decir, bueno, a mí no me gustaría ser financiero, de aquí parto para entender que quiero empezar a estudiar. ¿A dónde me muevo? Exacto, y de ahí la curiosidad me fue llevando a que ya más grande decidiera administración, que me daba una mirada holística y recursos humanos me gustaba. Oye, y leyendo, preguntándote, hablando contigo, veo que eres un apasionado del deporte. ¿A qué hora? Sí. Bueno, el deporte siempre ha estado, como diría la cultura americana, embedded, ¿no? En mi cuerpo, en todo, desde chiquito. La verdad es que me encantan todo el tipo de deportes, practico y creo que ¿Qué es un practicas? mix. Juego bastante pádel y hago bastante CrossFit, entonces trato de administrarlo también por el nivel de energía que administro, un poco lo dijiste bien, el desgaste que tenemos en el día a día. Y también lo conecto con el tema de pasión, ¿no? O sea, si algo te gusta y algo te encanta, evidentemente estás exacto ahí. Y la verdad es que ha sido un camino muy interesante que se ha ido compaginando y que la verdad es que me mueve mucho estar ahí. Yo me acuerdo cuando corría maratones, me fascinaba y todo el mundo, pero ¿cómo? Tanto ejercicio y tantas horas y el fin de semana, el domingo, y lo hacía con una sonrisa, levantarme a las 5:30, mi primer snack de proteína para lograrlo. Exacto. Pero sí, la pasión es bien importante. Y entonces, a ver, estudias administración de empresas, ¿cómo llegas a recursos humanos? Sí, la verdad es que ahí un poco de rebote, como te decía, en la carrera fui curioseando. Y algo que sí yo tuve y que es una ventaja que en comparación con muchos de mis amigos de aquella época sí la identifiqué, es que mi papá fue como mi coach vocacional, ¿no? Me orientó por las carreras, me dijo, bueno, ya sabes qué es lo que no quieres, que te mueve. Y yo en ese momento entendía que mi drive era, bueno, quiero ganar mucho, ¿no? Y me decía, bueno, ganar mucho depende en qué, ¿no? O sea, si lo haces bien, puedes hacerlo en cualquier organización, depende un poco tu foco, pero ¿qué te gusta hacer? Y que esas conversaciones, la verdad es que muy sencillas, me explicó cada una de las áreas, ¿no? Que hacía logística, que hacía venta, recursos humanos. Y siéndote muy franco, cuando me explicó recursos humanos, lo escuché de una forma sencilla, pero también que tenía impacto fuerte, ¿no? Y algo que yo le preguntaba es, bueno, ¿y estas personas al final pueden tomar decisiones, por ejemplo, de quién se contrata o quién no se contrata? Sí. Y bueno, también de quién se promueve y quién no se promueve. Sí.
Y aunque no sean los responsables de la estructura, sí. Y entonces, obviamente, ahí yo creo que lo conecto con mi estilo. La curiosidad empezó a llevar. Cuando ya estuve justo en preparatoria, conocí a algunas personas que trabajaban en recursos humanos y me fascinó. Dije, esto es lo que yo quiero hacer. Apasionada desde siempre. Sí, me conectó ahí. Y algo interesante es que con la gente que yo veía que me relacionaba de mis generaciones, todos o querían irse a la parte de psicología o un poco Exacto. más soft. Y yo decía, ¿cuál es el valor agregado? Ya cuando hablaba con la gente, obviamente con palabras diferentes, ahora ya lo veo así, pero Ahora decía, dominamos. exacto, ahora ya es parte de mi léxico, pero le decía, ¿cuál es el diferenciador que tú ves que alguien de recursos humanos sea o no sea exitoso? ¿No? Y me acuerdo, le pregunté a alguien que era head de recursos humanos de una farmacéutica y me dijo, el saber hablar con datos y tomar decisiones con datos. Eso le falta a la gente de recursos humanos. Entonces, Sin duda. ahí fue ese clic final para decir, administración me puede ayudar para sentar las bases a poder ser un buen profesional. Oye, y dime algo, has pasado por industrias de todo, Sí, sí. ¿no? O sea, sí el contraste favorito es de financiero, de banca a Uber. Claro. ¿Cómo lo fuiste llevando? ¿Qué te ha impactado la cultura? ¿Qué diferencias has visto? ¿Cómo lo has manejado? Es que quiero preguntarte tanto, pero empecemos por lo tranquilito, ¿no? Vale. ¿Qué onda con las culturas distintas? Sí, yo lo veo en dos sentidos, ¿no? Las culturas y un poco hablando de mi experiencia, depende de cuáles son los hábitos que vive cada una de las organizaciones, ¿no? Y también de cómo conecta contigo en lo personal, porque me ha tocado ver gente muy talentosa que hasta en otras organizaciones digo, wow, ese es el super crack, y llegan a otro lugar y no tienen esa Claro. cultura. Entonces, lo que yo siempre he partido, y un poco a tu pregunta, Jime, es ¿qué puedo hacer que mi estilo conecta para que esto pueda funcionar y que los dos seamos en una relación? Porque un trabajo es una relación comercial, sea exitosa esta relación, ¿no? Entonces, algo que me sucedió fue trabajar tantos años en bancos, casi 10 años, y ya teniendo roles de liderazgo. Mi mindset era, ya pienso como banquero, o sea, porque ya estoy muy metido en esto. Ahora quiero hacer algo diferente, claro, quiero hacer algo diferente, y ese fue un poco salir de mi zona de confort, ¿no? Te contaba un poco en mi anécdota personal que desde cosas muy básicas, o sea, de verdad, cosas que a lo mejor hoy suenan un poco hasta absurdas, pero decía, yo tenía un asistente, una oficina, como una estructura muy formalita, porque de la cultura de un banco partes del no, hay riesgo de lavado de dinero, riesgo en todo, Fraude, tal todo. cual. Entonces, partes de un no porque hay que cuidar que el ciclo del cliente, de los empleados, sea correcto y que no haya ningún impacto. Y cuando cambias a una empresa de tecnología, ahí el drive es, bueno, depende de ti, ¿qué quieres hacer? Y en principio sí fue doloroso, no te quiero mentir, me costó trabajo entender cómo operaba, porque la velocidad de operar de un banco a una empresa de tech es completamente diametral. Y aparte, ¿qué empresa? O sea, no es cualquier empresa de tech. Sí, Y creo que aquí podemos empezar a platicar un poquito más de este desgaste desde recursos humanos del que nadie habla, ¿no? Cuidamos a todos en la organización, aunque la gente siga diciendo que los de recursos humanos no servimos para nada y que solo defendemos a la empresa y tal, que también la empresa nos contrata. Como cualquier rol en la organización, le respondemos a la empresa y tenemos que ser rentables para la empresa. Cada uno desde la cancha que le toca, administrando la lana, vendiendo más. Nosotros es a través de cuidar a la gente, aunque a la gente no le guste entendernos. Y es bien silencioso, creo que muy complejo, con hoy mucho más demanda que antes de atención hacia la gente, porque hoy las culturas ya son más de bienestar, de felicidad, cuidar la salud física, pero la mental, pero todo. Y se vuelven un desgaste. Platícanos más de eso en tus transiciones, en tus experiencias. Sobre todo te digo, Citibanamex, Uber, ¿qué ha pasado por ahí? sí. Yo creo que, a ver, dos reflexiones que me quedo así clavadas y que creo que hasta me sirvieron para la carrera que hoy tengo es, cuando llego, ni siquiera a Banamex, sino de HSBC a Banamex, perdón, de Uber, fue muy diferente, porque yo decía, bueno, yo ya lo hice bien en bancos, por algo me contrataron, ya tengo una experiencia, he trabajado con equipos internacionales, he tenido equipos multigeneracionales, dispersos, etcétera, a mi cargo, yo ya estoy preparado y lo hago bien y por algo es el resultado, ¿no? Llego y cambió completamente, a pesar de ser banca, porque son culturas diferentes. Un banco es británico y otro es un banco americano, entonces la forma de operar es muy diferente y el tamaño de mi rol tenía un impacto todavía mayor, ¿no? Pasar de un banco de cerca de 20,000 personas a un banco de 60,000 en aquel momento era muy, muy diferente. Entonces, la verdad es que en principio para mí era un poco frustrante tratar de generar impacto
pero no entendiendo cómo conectaba el ecosistema, ¿no? Y ahí esas son como esas lecciones que primero yo ahora lo vivo y digo, lo primero que tengo que hacer cuando cambio de trabajo es entender es dónde estoy parado. ¿Cuál es mi red de contactos, ese famoso network? Porque si yo quiero generar un impacto de un proyecto, una iniciativa que probablemente me funcionó en el pasado, las consideraciones y todo el contexto no aplican igual. Y puede ser que esta iniciativa, aunque sea muy poderosa, no tiene un valor rico. Entonces, eso primero fue como un choque cultural para mí, en el sentido de, y choque de realidad, de decir, ok, lo que me funcionó en el pasado, hoy probablemente no me va a funcionar. Entonces tengo que pensar diferente, primero conectarme con la gente, saber con quién llegar, para que cualquier iniciativa, proyecto, tenga impacto. Porque y ahí hay un tema que me quedó grabado desde hace muchos años de alguien que fue mi líder de recursos humanos que me dijo, para llegar a ser el socio estratégico, el HR partner, el que lleva esa estrategia al siguiente nivel. Todos queremos. Exacto, los que todos queremos proyectarnos es, primero es bien lo básico. Si tú no haces Me bien encanta. los básicos como contratar a tiempo, hacer una promoción, pagarle al empleado, no me vengas a hablar de mi succession planning ni cuál es el ¿Qué tal eso? mitad exacto, de progresión de la carrera de un equipo. De acuerdo. Haz bien los básicos. Entonces, ese fue como mi mantra en donde iba llegando a cada rol, independientemente de si era una organización u otra, que era primero voy asentando bien, que tenga bien los básicos. Y la clave ahí, honestamente, Jimé, te diría es el equipo. Si tú no tienes un buen equipo, estás reventado, ¿no? Y a mí me gusta poner en esa Y analogía. aseguras el agotamiento y el burnout de cabo a rabo. Total, porque, y yo lo digo así, ¿no? Me preguntan, ¿tú cómo ves liderazgo? Yo le digo, hay una frase que leí hace muchos años en Harvard Business Review que es, leadership it's about membership. No depende tanto de la gente que te reporte, sino es más bien la gente que te sigue. ¿Qué capacidad tienes para persuadir, conectar? Y un poco regresando a lo que te decía de esa red, para que esta red te ayude a lograr tu objetivo, que puede ser o muy transaccional o muy estratégico. Entonces, esas 3 reflexiones te diría que me pasaron. Y ahora, específicamente en el cambio de industria, completamente fue un tema que en mi cabeza, ahí viví el famoso re-skilling, ¿no? O sea, yo algo Claro. ya me había funcionado, que ya medianamente había conectado en mis transiciones en organización fue, aquí no funciona. Aquí la forma de trabajo, de tener una reunión para hablar de un tema, Estructurado, proceso, no política, funciona. compliance. Existe, pero no funciona porque Uber... Frágil. Exacto. Ágil, Y algo que yo siempre, dinámico. que no es sorpresa, y ustedes lo saben, Uber es una organización que siempre ha ido contra el status quo, contra los gobiernos, contra el esquema de clientes, contra todo. Entonces, ahí decir no se puede, no era ni siquiera algo que fuera bien visto, sino era más bien, ¿por qué? Dame una razón de verdad de fondo. De Que no. como sí. Exacto, veamos cuál. O sea, si el impacto al final es muy positivo, hagamos que esto suceda. Y eso me cambió porque ahí mi cabeza fue de, ok, hay que deconstruir lo que estamos haciendo para buscar una solución. Pero por el otro lado, y a tu punto del desgaste, para mí era muy frustrante decir, yo soy el líder de un equipo que opera en toda Latinoamérica y tengo que dar soluciones, pero ni siquiera sé en dónde estoy parado y tengo que tomar decisiones con cero contexto. ¿Y si llegaste a sentirte desgastado? Totalmente. Burnout, o sea, levantar la bandera. No al punto de la bandera, pero sí, yo creo que... O en algún momento en tu Sí, no, sí. En mi punto de carrera, sí. La transición cuando llegué a Citi fue ahí ese punto, porque llegó pandemia y fue un contexto diferente. Entonces, ahí creo que me costó, pero porque estuve muy metido. Me funcionó mucho trabajar, pero después cuando llegas a un exceso como todo, la cabeza pues no estaba igual, me sentía un poco frustrado. El ejercicio que para mí siempre ha sido un eje como de ese equilibrio, no lo tenía, pues estaba en mi casa. Entonces, aunque me ponía los hábitos de voy a hacer, no es lo mismo a salir, conectar. Yo soy una persona que, bueno, ya me has visto, yo soy de conectar rápido, platico, me gusta hacer ese tipo de interacciones y me servía, porque ya me cambió todo el hábito de salir temprano, hacer ejercicio, irte a la oficina, etcétera. Llegas a tu casa y haces todo. Ahí yo creo que fue el punto donde más burnout he podido estar. Nada crítico, pero sí que yo mismo sentí, ok, aquí hay algo diferente, tengo que pensar qué hago, porque si con las mismas acciones quiero un resultado diferente, pues no va a funcionar. Oye, y hablando de este cansancio y agotamiento en los equipos, ¿tú cómo acompañas a tu equipo de trabajo? ¿Con qué lo acompañas para evitar que lleguen estos puntos en donde uno se siente que ya no da más? Entonces es cansancio mental, físico, depresiones. Hay muchísimo atrás de un burnout. Es nada más como todo lo que se habla ahorita, ay, el burnout, ya estás cansado, Claro. y ya está a ti tu ejercicio. No, realmente impacta en tu desempeño, en tu estado de ánimo, y sí te puede llevar a momentos bien complejos. Sí. Claro que tiene que ser, o sea, es como la consecuencia de mucho tiempo de estar en un estado no de desgaste, ¿va?
Pero ¿cómo tú aseguras en las empresas, hoy en esta nueva, ¿no? En Mercado Libre, que bueno, ¿cómo aseguras que tus equipos realmente estén con una presión? Porque pues, la chamba trabajas bajo presión y es dinámico y todo esto, pero salvaguardando su bienestar. Sí, yo parto siempre hay una filosofía que me gusta mucho, que es mi gurú de recursos humanos, que se llama Juan Domínguez, trabajé con él hace muchos años, que él tenía una mirada que decía eccentric, ¿no? Que es el empleado y el cliente al centro. Entonces, mi lectura y lo que te dice toda esta perspectiva es todo tiene un propósito, se conecta. Y a mí me gusta mucho partir de eso. ¿Cuál es el propósito que conecta, pensando que Jime es de mi equipo y Jime conmigo? Entonces, lo que yo trato de hacerlo es personalizarlo para generar ese rapport con el equipo. Puede haber temas que puede ser el deporte muy rápido, que son pasiones que nos generan, o puede ser un tema, no sé, como la lectura o algo por el estilo. Cine. Exacto. Puede Cazar ser perros, sí. exacto, tan estratégico, relevante o tan banal, pero que al final genera empatía. Cuando tú tienes empatía con alguien de tu equipo, porque tú piensas, oye, tengo un nuevo manager, siempre te da la incertidumbre, me tratará bien, me irá bien, o mejor o peor que con el anterior o la anterior. Entonces ya parte de un punto de vulnerabilidad, viene como con ese nerviosismo. Entonces cuando tú conectas de entender, a ver, oye, yo soy Javier, te cuento qué he hecho, estoy casado, tengo un bebé, y empiezo a platicar un poco de la parte personal y escucho a la persona, ahí empiezo a buscar eso. Y eso me ha servido casi siempre, te diría en la mayor parte de mis transiciones y en gestiones de equipos, porque no es solo enfocarte al trabajo. Sin duda va a haber momentos que pues, no vas a poder hablar de la parte personal, tampoco es que les tienes que invertir mucho, pero si ya partes de eso, creas un vínculo de confianza. Y para mí, mirada, hay dos elementos que son claves para tener una relación que sea funcional. Puede ser profesional o personal, ¿no? Que es confiar y segundo, cómo comunicar. Si tú tienes esos dos elementos, sin duda puede ser muy poderoso para poder llegar al nivel que quieras, el tipo de trabajo que vas a gestionar con ese equipo. Entonces, es algo que a mí me ha gustado implementar ya desde hace muchos años y que hasta la fecha me ha servido bastante para poder generar ese propósito común con el equipo que me toca gestionar. Sí, y hablaste algo bien importante para como una herramienta, ¿no? Porque creo que no hay una receta y algo que te puede decir el 100% si haces esto funciona y ya, pero creo que es el generar entornos seguros, Sí. ¿no? Creo que si de por sí como cultura latinoamericana nos cuesta trabajo ser empáticos, vulnerables, creo que quizá más al género masculino, las mujeres pues tenemos a cargo a los chavos, estamos más en contacto con emociones, quizá la hormona, lo que sea, porque no me encanta poner términos tan cuadrados, pero para poner contexto, ¿qué tan, o sea, para mí se vuelve relevante el sentirte seguro de poder ir como quieres ir, ser quien quieres ser, pensar como quieras pensar y llegar contigo y decirte, esta parte no me gustó, me estoy sintiendo así, tengo este problema, pero creo que cuesta Sí. como cultura, de verdad decir, necesitamos crear espacios seguros para prevenir, como parte de una cultura de salud mental, ¿no? Y emocional. Sí, 100%. Y a tu punto, yo la verdad es que no lo pondría, como dices, en género, es más bien Exacto. del estilo de conexiones que puedes Ujú. crear, ¿no? A lo mejor nosotros como latinos, y esa en función a mi experiencia que me ha tocado trabajar con todo el cono sur y demás, nos gusta más ser pues, más cálidos, cerca, ¿no? exacto, más Sí. cercanos, platicar, hasta hacer como tipo de reuniones, etcétera. Pero también me ha tocado líderes que trabajan muy lejos en Estados Unidos, en UK, etcétera, y que también buscan justo lo que dices, partir de un entorno seguro. ¿Qué confianza? Y regresando a los elementos que te decía antes, partes para poder tener una relación correcta. Y eso a mí me ha servido. Me ha tocado gestionar gente de vuelta, no solo en Latinoamérica, sino otros grupos. Y evidentemente yo sé con quién puedo hablar de un tema más profundo, de otro menos, No, claro. pero partimos siempre de tener esa conexión real y de ahí, bueno, para adelante y trabajar y lo que te pueda apoyar, ¿no? Oye, y que estuviste en la industria financiera, creo que es una industria, yo creo que sí es agotadora, ¿no? El ritmo de los banqueros, pues, es cansado, ¿no? Y cómo de repente hasta se normaliza. Sí. Como que si no estás haciendo tanto trabajo, tanto tiempo, tantas horas, entonces no estás haciendo. Y creo que ese tipo de conceptos también perjudican, ¿no? 100%. Cualquier iniciativa, porque pues, Sí. ¿cómo Fis? ¿En qué momento flexible? Sí, entonces, ¿cómo? Y entramos en los ciclos viciosos, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que antes de pandemia era justo esa discusión y me acuerdo, lo teníamos en los bancos de por qué vamos a tener un esquema híbrido. Y sí había el esquema híbrido, pero
justo lo que dices, no se veía tan bien que alguien hiciera home office y la gente que estaba más tiempo. Pero la verdad también parte un poco de lo que yo decía antes, cuáles son los hábitos. El modelo que tiene un banco es cultura de gobierno y control, que necesitas controlar quién mete su dinero, quién saca su dinero, quién es esa ¿Dónde persona, viene? cuál es el exacto, la raíz, etcétera. Entonces también es la naturaleza. Y yo creo que de vuelta al punto que te decía, creo que eso medianamente me ayudó, es entender el contexto. Si tú quieres cambiarlo desde el punto de vista de sufrir y hacerte la víctima, decir, no, es que aquí se hace porque voy a inventar una junta a las 8 de la mañana todos los días. Sí, pero entiende más bien el propósito y cuál es el rol que tú tienes. Y a mí me gusta, y lo decimos mucho en Mercado Libre, que es toma el rol de protagonista. Eso te cambia el mindset. Te cambia el mindset, porque es de verdad, bueno, a ti, en tu rol, ¿cómo te impacta esta situación? ¿Puede ser algo diferente? No. ¿Es necesario que estés aquí? No, entonces no la tomes. O viceversa. ¿Te impacta? Sí. ¿Tienes que estar aquí? Sí. Entonces, ¿qué puede ser diferente para que en el contexto que ya sabes, tú tengas un valor para esta reunión? Y eso creo que te cambia toda la narrativa, porque en lugar de serte el sufrido y estar llorando por todos los pasillos de la organización, tu casa, tu familia, porque esto, pues, la verdad es que no existe un balance entre vida y trabajo. Es la misma persona, evidentemente administra tus emociones, te impacta. Y si tú lo tomas desde una reflexión de, bueno, yo puedo controlar esto, ¿no? Lo puedo hacerlo diferente, me funciona, perfecto, lo hago. Y si no también, y se lo he dicho a mucha gente, a lo mejor no es el lugar y no significa que tú seas malo o el talento no brille. Y eso es algo muy común, ¿no? También lo decía al principio, pero he visto gente que es valiosísima, muy buena, que ha hecho transiciones de organizaciones que les va fatal, que los terminan despidiendo y estaban pues ya con burnout y desesperada. Claro. Y luego la siguiente oportunidad otra vez vuelven a ser un rockstar. Y es por el contexto. Sí. Depende de qué tipo de organización conecta con tu propósito personal y profesional para que tú puedas ser exitoso. Oye, y esto que dijiste que hacen en el Mercado Libre de ser protagonista me encanta, porque además, y hablando de normativa, cuando aplicamos NOM 035, pues hay un rubro específico de falta de control sobre el trabajo y cargas de trabajo, ¿no? Y creo que ¿no? A través del tiempo sí ha habido un control de que solo puedes hacer esto. Hoy se quiero, no. Y se le quita a la persona que esté en el rol cualquier capacidad de tomar decisiones en mejora de lo que está haciendo, ¿no? Sino como que se vuelve muy cerrado, muy cuadrado, y todos estos rubros de normativas, etcétera, de clima, pues claro que sí disparan hacia lo negativo, porque no se permite muchas veces a la gente tomar las decisiones y que los líderes confíen que está haciendo por algo mejor para el rol y la productividad, sino más bien es claro, pues ya no quiere trabajar, pues claro, pues no quiere venir a la junta, pues claro, se quiere quedar en su casa, ¿no? Exacto. Yo creo que tal cual como lo dices, depende del estilo de organización y cuál es el mindset que tú tienes dentro, ¿no? Porque si tú tienes la facultad, como decía en Uber, que era, ¿por qué me dices que no? O sea, más allá de que esté bien o esté mal, dame un como sí. O cuáles son los impactos de verdad del desgaste, porque nosotros vivimos al límite en formas positivas, porque al final tú lo ves y la experiencia de uso de taxis, que es por donde surge, ya más allá de todos los demás, pues es mucho mejor a que como era hace 20 años, cuando no existía esto. Entonces yo creo que ese es justo como dices, parte del modelo mental que los líderes también tienen que jugar para poder instaurar y dar esa facultad al equipo. Sin duda. Oye, y a ver, ya sabemos tu trayectoria, Uber, Mercado Libre, banca. Seguro tienes alguna historia de terror que compartir. Sí, bueno, seguro varias. Una buena, una sabrosa. O sea, yo creo que la historia un poco más particular que me ha tocado vivir fue cuando empecé mi carrera hace ya muchos años. Empecé en BMW haciendo reclutamiento. Y yo llamo reclutamiento como el área que es la menos agradecida, como dicen en Estados Unidos, la thankless, ¿no? O sea, haces tu trabajo, bien, es tu trabajo. No lo haces, te escalo, te reviento y te estoy ahí literal torturando todo el tiempo. Entonces, algo que para mí fue un shock que se utilizaba en aquel momento, ya tiene mucho tiempo, era los procesos de entrevista, casi todos eran presenciales, ¿no? O sea, screening telefónico obviamente como para filtrar y luego de ahí los entrevistaba. Y a mí me tocaba entrevistar desde becarios hasta managers. ¿Y qué era lo que me llamaba mucho la atención? Más que de terror, o sea, era un choque cultural que en ese momento ya ni siquiera está esta persona, pero para mí era muy particular, tenía que tener cierto tipo de comportamiento la persona que llegaba en la entrevista para que pudiera pasar el filtro, independientemente si cubría o no cubría el perfil, ¿no? Y te pongo un ejemplo, a lo mejor había algunas cosas que yo digo en reflexión, ok, esto puede funcionar para también entender cómo era la forma de trabajo, y otras que eran muy exagerado. Tenía con las chicas de recepción ahí como un acuerdo de decir, bueno, va a venir Jime a la entrevista,
para X posición, avísame cómo te trata, cómo está, porque había luego candidatos que llegaban sobradísimos, y llegaban así con una actitud fatal, y de ahí la persona esta, pues los descartaba, ¿no? Ok. Entonces eso me parecía bueno, entre comillas, porque te habla de un Sí. poco de respeto y exacto, ser cordial. Pero luego, cuando llegaba ya al proceso de entrevista, la vestimenta importaba mucho antes, ¿no? Ahora ya es mucho más coloquial, puedes utilizar y mientras sea, obviamente, un código que esté acorde a lo que tú ya preacordaste con la otra persona, pues no va a haber ningún problema. Y si alguien llegaba, no sé, con una corbata mal o algo por el estilo, se enfocaba justo en eso. Entonces, a mí me generaba mucha frustración un poco la historia de terror, que había candidatos que eran buenísimos, ¿Y por cómo se veían? y yo los entrevistaba y todo, y pasaban con ella, que era mi líder en ese aquel momento, y por cómo se veían o qué habían hecho, que a lo mejor ni siquiera llegaron a un tema drástico, pero sí cosas que decía, los pudimos pulir, no son tan críticos, Claro. los descartaba. Entonces lo que yo hacía es cuando veía un buen candidato que tenía alguna oportunidad en esos temas que se enfocaban, yo le decía, oye, para la otra te recomiendo que utilices X o que le cheques a esto, la corbatita, no ¡Qué sé qué. incómodo! Pero sí era muy incómodo, porque Muy. la verdad es que yo partía de pensar, pues aquí, y un poco el enfoque que hoy me encanta, que eso ya las organizaciones en general lo han quitado, y esto pues yo creo que también Ahí va. esta empresa lo mató, ya era algo que no partía de decir el talento que es, ¿no? O sea, la persona tiene talento, el potencial, conecta con nosotros, nos gusta, tráiganlo, ¿no? No te enfoques en esos temas banales y que por eso, pues evidentemente vayas a terminar descartando a alguien para estar en Ya el sé, equipo. creo que todavía hay muchas empresas que están con esos requerimientos bastante sesgados, Sí. ¿no? Sí, que me chocan, me chocan. Yo, de hecho, ya cuando algún cliente me pide reclutamiento y empieza, bueno, pero tiene que ser, hace poco, jamás diremos quién, pero sí el qué, ¿no? Me tocó híjole, pero sí necesito que sea mujer, que tenga no más de 35 años, que no quiera tener hijos, que no tenga hijos, que no se quiera casar, porque necesitamos que estén aquí concentradas y fue así de, híjole, no, pues es que yo no te puedo apoyar con eso. O sea, ni estoy de acuerdo, ¿no? Hay un chorro todavía, aunque vamos mucho mejor, ¿no? Y sí se vuelve incómodo y limitante totalmente para realmente llegar al talento ideal, ¿no? 100%. Pero ahí vamos en el camino. Dime algo, qué decisiones has tomado que no han sumado a una cultura de no burnout, de bienestar? ¿Qué pudiera ser aquí que dijiste, híjole? Sí, yo creo que, o sea, seguro varias, y evidentemente no intencionalmente, pero que te das cuenta que aquí el Ajá. impacto, por ejemplo, pues, en los años que trabajé en banco, pues siguiendo la analogía de queremos un esquema de control y riesgo, cuidado, etcétera, poner reuniones que a veces no agregan valor, ¿no? Y esas decisiones la ves en el corto plazo como, tiene mucho valor, o sea, que tengamos esta reunión para ver el modelo de governance y prepararnos y todo. Y luego en reflexión, ya cuando salí ahí, estuve en tech, decía, esto no sumaba. Seguro el equipo y los ponía a trabajar para una presentación de otra sesión y yo les hacía más retroalimentación. Entonces yo creo que esa sin duda fue una de las que no me funcionaron. Y otra que fue justo cuando fue mi etapa inicial que empecé creciendo y que me hice responsable de un equipo, es tratar de gestionar a todo el equipo igual, ¿no? Ya te decía, lo que a mí me Claro. funciona ahora y es diferente, etcétera, pero en principio decía, bueno, me va a funcionar trabajar con X, Y persona de la misma forma. Y yo siempre he sido muy estructurado, acá con varios temas, hablamos de negocio, y había personas que no generaban esa conexión. Entonces, eso creo que no me funcionó y seguro les generé estrés innecesario a gente del Necesario. equipo para esa gestión que tuve. ¿Y qué sí? ¿Qué es quizás hasta un quick win de bienestar que has implementado en tus equipos que hizo una diferencia y liberó la ollita de presión? Sí, la primera es quitar las reuniones que sean innecesarias, ¿no? Híjole, es que esas me matan. El otro día un líder en un coaching que estaba dando, literal me actuó, me ejemplificó la sesión que tuvo, ¿no? Las juntas para ver cómo vamos. Te juro por mi vida que dije, es la pérdida de tiempo más Grande. grande que he visto en mi vida, pero que literal uno proyectaba un tema de que no estoy pudiendo hacer la fórmula de Excel. Oye, Javier, a ver, ¿nos metemos? ¿Lo vemos todos? A ver, ¿en dónde pongo mi cursor? ¿Y cómo pongo la fórmula? Pero todo el equipo tomador de decisión, viendo al otro que no daba una en la tecnología, que dices, ¿en qué Puede pasar, momento? claro. Sí, sí, ay, Dios mío. Eso yo creo que sea, regresando a las juntas, es eliminarlas, pero también o darle una reorganización de propósito, ¿no? Regresando a ese Claro. punto. Porque el ejemplo más claro es,
en uno de los equipos que entré, tenían una reunión semanal. Y en estas reuniones semanales era para ver el día a día. Entonces decían, no, pues tenemos problemas con el comedor, con no sé qué. Y era muy operativa y un equipo de liderazgo. Entonces, pues obviamente el nivel de compromiso de la gente no iba o mandaban a sus reportes porque era, bueno, tú entra como mi deputy, etcétera. Y entonces el tema era así. Y cuando lo cambias a propósito, pon la estructura y cuáles son los temas que quieres hablar, genera un impacto muy poderoso. Totalmente. Eso me ha funcionado y son quick wins muy sencillos. Muy sencillos. Y no es complejo, es simplemente estar presente, conectar, escuchar, ¿no? Hacer las preguntas incómodas muchas veces, claro. Y esta parte de Uber de, pues no quejarte, no decir es que esto no, sino más bien, oye, ¿y cómo sí? Dentro de lo que tenemos y cómo estamos, sea tan rígido como la banca o tan flexible como una startup o empresa de tecnología, siempre hay un camino para poder transformar, ¿no? Se nos acaba el tiempo, tristemente, podemos quedarnos mucho más, pero tengo una última pregunta para ti. No sé cuál te va a tocar, pero quiero saber qué nos contestas a lo que viene por aquí. La pregunta que viene por acá. La pregunta es, si pudiera eliminar un proceso de RH para siempre y sin consecuencias, ¿cuál sería? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que la pregunta es muy, muy rica y sería las entrevistas de salida. ¿Por qué? Te voy a decir. ¿En serio? Sí, y tuve un debate interesante con una persona. Va a estar bueno y no tenemos tiempo. Sí, no, pero yo diría, la entrevista de salida es la consecuencia final de Claro. por qué la persona se va. Si tú estás pensando un poco más romántico, utópico, por eso mi punto de las comillas es cómo yo me anticipo a que no tenga que llevar la entrevista de salida, ¿no? A lo mejor sí, evidentemente tengo una rotación porque puede ser que yo estoy empujando a hacerla porque quiero subir la barra de mi equipo, pero ya la entrevista de salida ya es la última consecuencia. No sé si me anticipa. Mejor hagamos un proceso de selección y onboarding Escucha constante. más poderoso, exacto, de después de entender cómo está, para que eso no le dé tanto peso a las decisiones que yo tomo hoy. Venga, y tengo que tener otra sesión contigo para hablar más profundamente del tema, porque creo que se toma la entrevista de salida, yo la veo como algo dentro de todo tu proceso, pero sí creo que más es consecuencia, pero es importante. No creo que la deben... No. No eliminar, exacto. exacto. Pero yo creo que darle un foco diferente, Anticiparte claro. a que anticipar. no necesites escuchar por qué no están contentos, Tal cual, ¿no? tal cual. Me encanta. Oigan, pues se acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Javier. Creo que disfrutamos muchísimo este capítulo. Como pueden ver, una gran persona, un gran ser humano que de verdad cuida del bienestar de sus equipos de trabajo. Y pues sí, a veces quien escucha a todos es quien más necesita ser escuchado. Gracias, Javier, por visibilizar lo que muchos viven en silencio. Y gracias por recordarnos que cuidarnos también es parte del rol. Esto fue HR Coach, el podcast. Este episodio, por supuesto, fue posible y gracias a nuestros grandes aliados Edenred, impulsando siempre el bienestar y la calidad de vida de las personas colaboradoras y, por supuesto, estos magos de DM Playbook, la mente creativa detrás de la producción que hace que este podcast llegue a ti con calidad, corazón y en donde te encuentres. Síguenos en tu plataforma favorita, activa la campanita, déjame tu review, por favor, preguntas para los líderes, importantísimo, y te prometo que se las hago llegar, y comparte este episodio con alguien que hoy lo necesita. Nos escuchamos en el próximo capítulo.